¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, dile que está al lado en tu corazón, conocidas y leídas, dile que está al lado, que tu corazón se manifieste lo que Jesús pone. Hay gente que no manifiesta lo que Jesús pone en el corazón. Y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que soy cartas de Cristo. ¿Quiénes son cartas de Cristo? Levanten su mano. Qué privilegio que el Señor escriba en tu vida lo que quiere Él hacer. Dale un aplauso al Señor. Cartas escritas por Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Expedida por nosotros, escrito con no tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, escrito por una sangre de Jesús que entregó el todo. Me dejan al pastor ahí en ese primer lugar, ojalá lo podamos sentar. ¿Dónde está el pastor? Rodri, déjalo ahí, por favor. A ver, ¿quién tiene claro que la carta que Jesús escribió le costó su sangre? Vamos a ver dónde. Amén. Dice que no escritas, sino con el Espíritu del Dios vivo. Dile que está al lado, tienes que tener a tu Dios vivo, dejándolo escribir en tu vida. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón, de un corazón sensible. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, dile que está al lado, no somos competentes en nosotros mismos, por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, de nuestro Padre, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Dile que está al lado, tú eres ministro competente. Y los ministros no solamente son los pastores, cada ser humano es un ministro de Dios. El ministro es el enviado por el Señor, y cada uno de ustedes es enviado por Jesús, todos, hasta los niños. Dale un aplauso al Señor. Ministros competentes, aleluya. De un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. La letra con el Espíritu, esa sí que tiene poder. Den un aplauso al Señor por esta palabra preciosa. ¡Qué tremendo! Somos ministros competentes por Él. Dice la palabra que Él nos hizo aptos. Qué lindo saber que, por ejemplo, estos niños, Camila, Ami, Amy, todos ustedes son ministros de Dios, que Dios tiene escrito en el árbol de la vida. Tiene un llamado, tiene dones, tiene tesoros escondidos. Pero la pregunta que el Señor te hace esta noche, ¿Él sí puede escribir en tu vida? Porque acá dice que lo escribe un Dios vivo. ¿Tienes un Dios vivo o tienes una religión? Y pensamos que la religión es la religión pues clásica, la religión de la que salimos, pero podemos ser cristianos, evangélicos, y podemos tener una religión. Pero si tú tienes un Dios vivo, el Señor quiere hacer de esto, como dice ustedes, son cartas en este tiempo, y que el Señor quiere que esa carta hable de Jesús, hable de un Dios poderoso, grandioso, hermoso, aleluya. Bueno, y yo me maravillo de cada persona de ustedes porque cada uno habla de Cristo. Yo veo la vida de Fiorella, de Luisa, de cada uno de ustedes, de los chicos, de Lucho, aún de los pequeños, con sus luchas y sus batallas, con sus temperamentos, sus estados, donde nacieron. Algunos de pronto nacieron en dificultad o no sé, con título, sin título, pero lo que nos maravilla es ver cómo el Señor escribe ahí, cómo el Señor se manifiesta en esa vida y cómo es tan poderosa una vida que se deja escribir por un Dios vivo para que seamos esas cartas. Y nuestro Padre es tremendo. Él escribe en cada tiempo, época, dificultad, temperamento. Toma niños, a jóvenes, Él no tiene ni edad. Él puede tomar un niño y le puedo ministrar, un abuelo, Él no tiene edad. El temperamento, hay temperamentos apasionados y ahí Él escribe. Hay temperamentos de todo tipo y Él escribe ahí.
Y me gusta eso, que el Señor no hace distinción de personas, ¿no? Al contrario, con los que el mundo rechaza, las personas dicen, uy, este no va a llegar, este sí va a ser imposible, ahí va a escribir con mayor gloria, ahí va a decir, ahí yo escribo, desafíen a Dios y yo escribo ahí. Bueno, yo que creo que es la última vez que Estefanía viene como soltera. Yo me acuerdo que yo vi a Estefanía y me parecía que era la persona como que más difícil humanamente porque de niña fue muy inquieta como yo. De pronto en mi casa también Estefi, si hubieran visto mi vida, decían, Sandra es la última que va a llegar. Y fui la primera que llegué a un evangelio completo por la gracia y la misericordia del Señor. Dale un aplauso al Señor, aleluya. A servirle a Dios, fui la primera. Bueno, y qué lindo porque el Señor lo hace así. Y por eso me gusta ver la vida de cada uno de los que del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ver la vida de Abraham, ver la vida de todos, ¿no? De David. No sé, piensa en un personaje bíblico que lo desafíe. De Moisés, dicen por acá, de Pablo, de Pedro, de personas que se equivocaron, personas que también tuvieron debilidades. Y lo más hermoso es que el Señor sigue escribiendo y quiere escribir. Hoy me impactó cuando dijo alguien, no sé quién dijo en los videos, que la unción de Pablo que iba a abrir iglesias, les cuento, que el Señor ha dicho que de esta casa saldrán iglesias a otras ciudades, a otras naciones, y de pronto algunos de los que están acá y uno dice, Señor, no sabemos, el Señor se va a glorificar, allí se va a glorificar. ¡Qué tremendo! Bueno, entonces déjate escribir por el Señor. Dile que está al lado, déjate escribir por el Señor. Que no escriba el enemigo, que no escriba tus circunstancias, que no escriba el mundo, que no escriba Babilonia. Deja que el Señor escriba en tu vida y tú seas una carta. Señor, que no soy capaz. Mire, el pastor y yo eran los menos capaces para estar en este lugar. Pero el Señor un día dijo sí, porque la capacidad viene de Él. Solamente es que tú le digas sí, Señor, me rindo, heme aquí. Haz conmigo como quieras, heme aquí. Dale un aplauso al Señor por eso. Bueno, yo quiero hablar, son unos minutos, porque acá hay varios que nos van a enseñar. Yo quiero hablar de un llamado de alguien que es Elías. No sé por qué he sentido que Elías es un hombre, era un hombre como determinado, ¿cierto? Ustedes oyen a Elías y yo siento que era un hombre como con determinación, ¿no? Elías era alguien que decía algo y lo hacía. Y Elías era un hombre que desafiaba. ¿Quiénes hombres son así como Elías? Pues te cuento que la unción de Elías se la dio Cristo. Y si tienes a Cristo en tu corazón, el Señor quiere impartir ese llamado y esa unción. Dale un aplauso a ese ungido eterno. Bueno, y Elías era alguien que desafiaba a la gente. Imagínense, desafió solito. A ver quién hace eso. A 400 brujos. Y esos eran terribles. Y hasta chistoso, ¿no? Bueno, debió ser peruano Elías, no mentiras. Es como que tomaba el pelo y no sé qué. Pero era porque tenía la unción. Hay gente que toma el pelo sin unción, eso es terrible. Pero cuando es porque tiene la unción, entonces era un hombre que era apasionado por el Señor. Ustedes ya saben, lo encarcelaban, lo perseguían, pero seguía hablando lo que tenía que hablar. Y bueno, ¿saben que cada unción que tienen estos personajes sigue vigente porque es Cristo, tomando los temperamentos? Y precisamente yo veo yo le estaba diciendo al Señor, hicimos un ejercicio, ¿qué unciones tú tenías, no? ¿Cómo te veíamos? Y a cada ministerio les pedí yo que hablaran de una unción que veían en el pastor, de un llamado a activar esa unción. Y bueno, yo empiezo como tu esposa. Y yo sentí como la unción de Elías. Y yo creo que así como Elías es un hombre de convicciones profundas, yo he visto eso en nuestro pastor. Un hombre de convicciones profundas. Bueno, yo sí tuve otro temperamento, pero Julio desde niño era inquieto por la filosofía, por la vida, qué vinimos a hacer acá. Y el pastor era de los que como que buscaba eso. Y me parece tremendo porque era determinado
Incluso hemos visto, yo me acuerdo que en el condominio donde vivimos, ¿se acuerdan que había una discoteca enfrente que hasta las 5 de la mañana? Y los del condominio decían, mandemos a Julio, mandémoslo a él porque él es como David, entonces, hasta declaraban eso, él puede como con 20, llegábamos allá y era tremendo, eso fue fuerte que yo le decía, Juli, ten cuidado, pero él tenía esa convicción y se paraba como David ante gigantes y les decía lo que tenía que decir, pero era por la unción que había, que el Señor ha puesto en él. Demos un aplauso al Señor, aleluya. Y bueno, también visto en el pastor, ahí tenemos unas foticos del pastor. Muchas veces, bueno, aquí ¿quiénes han estado en consejería con el pastor Julio? Levante su mano. A ver, levanten su mano. Varios, los hombres, mujeres también han estado en consejería, levanten su mano. Yesenia, cuando fuiste a consejería. Varias. Mire, cuando el pastor da una palabra, yo muchas veces me escurría. Que ahí Neto también dice, de verdad. Cuando el pastor daba un consejo, el pastor es un hombre de sabiduría, es un hombre de amor, pero es un hombre de determinación. Y yo a veces me escurría. O cuando él da una palabra, de pronto en una prédica, o cuando determina una posición de parte del Señor, esa unción de que no le importa en un buen sentido de la vida, no le importa lo que demás digan de él, sino si es una convicción del Señor, él la va a decir, porque él siente que tiene que decirla y es como algo que le pone el Señor con una sabiduría y muchas veces con una espada, pero eso le damos las gracias al Señor porque su palabra, su consejería, como a través del púlpito también nos habla el Señor a través de su vida y eso es importante porque muchas veces uno como que no dice las cosas porque van a pensar mal de él y desde el principio del ministerio, ¿no? Cómo entraba en su presencia y podía hasta cantar, no le importaba si los demás decían que cantaba bonito, no cantaba bonito, él entra en el espíritu y eso es algo maravilloso que aún, bueno, con las debilidades y las cosas que podemos tener todos los seres humanos, pero el Señor ve eso también. Démosle un aplauso al Señor, aleluya. También Elías desafió las tinieblas y yo no sé cuándo ustedes han visto a su pastor cuando se levanta en la unción para guerrear, inclusive él muchas veces no sabe, bueno sí sabe, pero él está guerreando en las intercesiones y se levanta y hasta puede atar espíritus, demonios, principados. Una vez nos pasó que duramos con una persona que tenía un espíritu como 5 o 6 horas, nosotras liberándolo. En un momento dado que solamente el pastor entró, en un minuto le dijo a ese demonio, te vas, y ese demonio salió. Démosle un aplauso al Señor por lo que el Señor puede hacer con un hombre que se rinde. Aleluya. Bueno, otra cosa, ustedes saben que Elías activaba a través de su manto a otros. Dile al que está al lado, déjame ver tu manto. Que tu manto me active. O tú tienes un manto de pereza, que le activa a los demás la pereza. Bueno, les cuento que es hermoso porque ¿se acuerdan cómo Elías le mandó el manto a Eliseo? Y ese manto de Eliseo le activó a Eliseo su llamado. Qué lindo que tu manto le active a alguien algo. De pronto tú quieres coger a tu esposo a biblazos, pero la unción, o a tu esposa, o a tus hijos. Y no quiere decir que no le puedas dar una palabra, pero lo más poderoso es la presencia de Dios en tu vida, que haga que los llamados de los que están alrededor tuyo se activen por lo que hay. Aleluya, amén. Y así era Elías, mandaba el manto y salía, ¿no? Y por eso le decía a Eliseo dijo, yo vendo todo, yo dejo todo, mi carrera, mi profesión, mi riqueza. Porque saben, los mantos activan a las personas a definirse, a que no les importe dejar todo por causa de él. Qué lindo que Dios utilice tu vida para desafiar a otros, a dejar cosas y seguir a Cristo, que es una bendición más grande. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, yo antes de conocer al pastor Julio, bueno, yo ya era cristiana, tenía un llamado, ya me había hablado el Señor, pero yo no lo creía mucho, ¿no? Pero cuando llegó el pastor Julio, ese manto de él me activó a mí el llamado. Yo lo tenía,
porque Dios tiene un llamado personal. Pero lo lindo es cuando tú ves una persona como el pastor Julio en mi caso, y creo que en el caso de ustedes también, les activa el manto, les activa el llamado y la unción. Y cuando yo conocí a Julio y después pues ya nos enamoramos, nos casamos, yo quería seguirle sirviendo al Señor allá en un avivamiento, pastores, ustedes lo han visto, qué rico servir al Señor en un avivamiento, pero Julio quería servirle en Perú. Y ese manto de él, ese desafío en mi vida, activó ese llamado que lo tenía yo hace rato, pero al ver la determinación de Julio, al ver su pasión, decirme yo quiero servir al Perú, él desechó oportunidades en Colombia de dinero, de cosas, dijo no, a mí eso no me importa. Y me contaban, Estefi, yo no sé, por ejemplo, tus hermanas, tu mamá y tus tías, que el pastor Pogamo le decían que vaya al club, no le interesaban ir al club, como que desde pequeño fue como guardado para un propósito y vemos que eso también activa a los demás en ese propósito hermoso. Den un aplauso al Señor por eso, aleluya. Y bueno, el último punto que creo que de Elías, hay muchos, ¿no? Es que si ustedes ven, Elías le decía a Eliseo, no le rogaba, sigue al Señor, por favor, ven, yo te cargo, ven, yo te ruego, sigue al Señor. Le decía, yo sigo adelante, ¿qué tienes tú conmigo? Sigue, yo me voy a ir a Gilgal, me voy a ir a Jericó, me voy a ir a Betel, me voy a ir a Jordán. Y no le rogaba a Eliseo. Pero Eliseo le decía, vive el Señor que no te dejaré. Porque Eliseo sabía que en él había un hombre de Dios que podía aprender. Y así recuerdo al pastor Julio como él predicaba a pastores. Y cuando llegó a avivamiento, él seguía ese manto del pastor Ricardo y era ujieres, corría tras él, nos quedamos al final. Y si nos tocó hacer ujier, pues éramos ujieres y pasamos el proceso. Pero también he visto como el pastor Julio, él no le ruega a las personas. Él no le está diciendo a una persona, por favor, sigue a Cristo y vente cargo. Tenemos un pastor que nos desafía. Tenemos un pastor que dice, yo voy y voy contigo, pero yo te activo a no depender de mí, a depender del Espíritu Santo y que como pasamos como casa, como iglesia, pasemos juntos, pero Él activa eso. Aleluya. Él activa eso en los varones, en las mujeres. Cuando las mujeres decían, es que el Señor nos ha activado, al pastor nos ha activado la unción de Débora, es cierto. Él estuvo con las mujeres, yo me acuerdo en el grupo de intercesión activándonos como guerreras. No nos decía, ay sí, pobrecitas ustedes, no. Siempre nos ha defendido como mujeres, aún de los varones. Él nos había defendido. Uy, yo me acuerdo de algunas consejerías donde estaban los esposos de algunas de ustedes que ya se ríen. Les andaba durísimo, porque él siempre ha tenido como eso de la mujer, de la protección, del amor. Y qué lindo porque el pastor nos desafía a seguir adelante y lo más importante como Elías, dejar generaciones para Cristo. Dale un aplauso al Señor por esa unción, aleluya. Listo, Miki, pues él está a nombre de los varones y bueno, no solamente de los varones, sino de muchos, ¿no, Miki? Bueno, ya nos vas a hablar de una unción, son 5 minutos, Miki, cada uno, ¿sí? Bueno, buenas noches con todos, hermanos. Vamos a irnos al libro de Hechos 9, del 3 al 9. Y bueno, aquí voy a hacer lectura, es nueva traducción viviente. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días, sin comer ni beber. Para ubicarnos un poco en lo que es el contexto, Saulo era un perseguidor de cristianos.
¿no? Saulo no tenía piedad de nadie. Varones, mujeres, niños eran asesinados por él. Y él, cuando se reunía con estos grandes patriarcas de gran jerarquía, soldados probablemente, él pedía, ¿no? ¿A dónde me van a mandar? Yo quiero a los cristianos. Y de un momento a otro, todos podían observar el pueblo de Cristo, los discípulos, apóstoles, y veían que en él había una autoridad fuerte. Si él decía, hay que hacer A, se hacía. Entonces el Señor en su infinita misericordia vio a Saulo. Y de un momento a otro él estaba yendo a Damasco, escuchó esa voz, una luz resplandeciente, entró, giró sobre él y él cayó de rodillas. Se quedó ciego 3 días. Y en ese tiempo, en esos 3 días, hermanos, lo que está sucediendo ahí es una transformación. Lo que está sucediendo ahí es el cambio de mentalidad. Lo que está sucediendo ahí es que lo lleva a morir a su carne. De manera física dice la palabra que no comió ni bebió. Y sabemos que de manera espiritual, él murió. Pero dentro de él había una convicción. Cuando ya luego el Señor manda a un discípulo, Ananías, y por medio de este discípulo recupera la vista, pero Ananías le dijo, pero Señor, él es un perseguidor, él tiene mucha autoridad. Y el Señor le mencionó que él había visto esa autoridad, pero para llevarlo a su bien, para llevarlo a lo que era su diseño correcto. Así que... Y Pablo se supone que, no se supone, la palabra dice que es hijo de judíos y ellos eran gente muy intelectual. Era gente muy leída, gente muy culta, sabían varios idiomas, conocían diferentes culturas, así que quizás probablemente nadie podía debatir con él. Pero el Señor en esos 3 días hizo morir esa carne. Y esta unción que vemos, ¿no? Que el Señor toma la autoridad de Pablo, que lo hacía para el mal, ahora lo toma para hacer el bien, y me trae a memoria algunos pasajes que el pastor nos compartía aquí en casa, ¿no? Ustedes saben que el pastor en un momento empezó a conocer al Señor, se fue a la universidad y quedó tan enamorado del Señor que él nos contó que él sintió dejar la universidad, postergó sus estudios, él logró culminarlo luego, lo dejó 2 años y se iba a un parque en Lima, no recuerdo qué parque, y nos mencionaba que ahí se empezaba a leer y todos los días leía y quería conocer cada vez más del Señor. Entonces, en ese momento, así como ocurrió en Pablo, lo mismo el Señor hizo con el pastor y le empezó a cambiar la mentalidad, le empezó a dar palabra y hoy en día vemos ese respaldo del Señor en el pastor. Y como Pablo mostraba esa autoridad, ahora en Cristo cuando él predicaba, lo invitaban a la sinagoga y el anciano de la sinagoga decía, ¿quién quiere dar una palabra? Y Pablo levantaba la mano, él hablaba y dice que la gente se maravillaba de lo que él hablaba. Se maravillaba y querían que sea el siguiente servicio para que él siga hablando. ¿Por qué? Porque esa autoridad va a esa convicción de conocer al Señor. Aún él no caminó con Jesús. Él no fue uno de los 12 o 11 discípulos que estuvieron con él. Pero él tuvo ese encuentro y ese encuentro lo hizo ser tan lleno del Espíritu Santo que lo llenó de él y mostraba esa autoridad. Y nosotros aquí en casa sabemos la autoridad que tiene nuestro pastor. Esa autoridad en Cristo, esa autoridad que tiene la convicción de lo que dice la palabra, tiene la convicción de lo que dice el Señor. Y muchas veces nosotros cuando hemos recibido una consejería, hemos sido consolados por el pastor. Muchas veces en momentos difíciles que hemos tenido o en muchas luchas, hemos ido con el pastor, hemos recibido consejería y el pastor nos ha consolado. Y luego de esa consolación, el pastor daba esa palabra.
listo, el Señor te va a consolar, pero el Señor te quiere de rodillas. Y de esa manera, como el apóstol Pablo invitaba a la iglesia a perseverar, el pastor nos lleva a eso, a perseverar, a seguir en sus caminos, que eso trae victoria. Y otro punto importante es que Pablo, cuando iba a predicar a una sinagoga, estuvo en Antioquía, estuvo en Iconia, estuvo en Lestras y en varias ciudades iba y predicaba. Muchas veces era retirado, apedreado, lo golpeaban, lo botaban, lo escupían, pero él seguía perseverando. Había esa convicción. Pero cuando él se reunía con los ancianos, él decía, por favor, permítanme regresar a esta iglesia de tal lugar para poder ver cómo está el cuerpo de Cristo. Esto nos muestra que él se preocupaba por los hermanos. Él estaba pendiente de cómo estaba la iglesia. Y de la misma manera, nosotros por medio del pastor Julio, todos nosotros no podemos mentir, que alguna vez el pastor nos ha dicho, ¿y cómo estás? Ven para conversar. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu amistad con tus hijos? ¿Cómo va tu relación en el trabajo? Y de esa manera nos damos cuenta que el pastor nos brinda esa paternidad, ese cariño, y por eso le estamos muy agradecidos al pastor Julio. Y bueno, y otro último punto, para poder culminar, menciona la palabra de Dios. Pablo, esa autoridad, esa paternidad, esas cualidades que también vemos en el pastor. Y hay un punto importante. Pablo estaba muy interesado por las familias. En su primera carta a los Corintios hablaba de los matrimonios, hablaba de la relación de padres a hijos. Siempre había esa palabra de fe. Y esas mismas palabras hemos escuchado también por medio de nuestro pastor, que no digamos que se preocupa, pero que está pendiente de cómo están los matrimonios, las familias, los hijos. Y algo claro que el pastor nos deja como enseñanza para mencionarlo hoy en día, Pablo y Silas fueron encarcelados. Pasaron un tiempo difícil, complicado, pero cuando estuvieron encarcelados, la palabra dice que ellos se pusieron a adorar. ¿Y cuántos de nosotros no hemos visto en un servicio, en una intercesión, cuando el pastor se pone a orar, sale cántico nuevo, se nota esa pasión por la presencia de Cristo, por lo cual los varones le estamos agradecidos, pastor, y que pase un feliz cumpleaños. Amén. Buenas noches, familia, pastor. Gracias a Dios por esta oportunidad de poder dirigirme. Qué honor dirigirme a mi pastor. Sin duda, todas las unciones que vemos en la palabra están en el ungido que es nuestro Señor. En esta noche quisiera recalcar la unción que conversando con la pastora podemos identificar en nuestro pastor, que es esa unción de Josué, esa unción conquistadora. Y es porque nuestro pastor se ha dejado tratar en su corazón. La generación de Josué representa esa generación que ha sido tratada, que ha sido obediente para poder entrar en la tierra prometida y que ha ayudado a los demás a entrar en la tierra prometida. Y sabemos, pastor, que esa unción reposa sobre su vida por la misericordia de Dios. Usted nos ha enseñado a buscar la conquista más grande, que es la conquista de nuestro corazón. Si pienso en usted, me vienen dos palabras. La primera es profundidad y la segunda es libertad. He podido estar en algunas ocasiones cerca a usted y he visto la libertad que el Señor ha producido con el trato, con el proceso, con el desierto. Cómo usted hace frente a autoridades como a personas sencillas de la misma manera. Cómo su corazón se gasta por defender la causa débil, por aquel que no tiene la oportunidad. Y realmente para mí es admirable, pastor. Le doy gracias a Dios
porque usted nos ha formado y si estamos aquí esta noche es porque también estamos llamados a ser esa generación de Josué de este tiempo. Y pastor, gracias por formarnos, gracias por llevarnos a conquistar cada territorio de nuestro corazón en libertad. Personalmente, pastor, estoy agradecida por la formación que como padre recibo de usted, no solo en lo superficial, sino también en lo íntimo, en lo privado. Usted es un papá con mucha sabiduría, que nos lleva como hijas, como hijos de esta casa, a conquistar esos territorios con el propósito de que nosotros también podamos llevar a otros a conquistar, a que puedan entrar en esa tierra prometida que es la presencia de nuestro Dios. Y le damos gracias, pastor, porque no sé si hay algunas fotos ahí, porque si bien es cierto está la unción y en cada conquista de esta casa tengo pues el privilegio por el Señor de poder estar cerca en esta casa a los pastores, puedo ver que está la unción, pero también está la disposición de trabajar. Veo que el pastor es el primero, cuando hay algo que hacer, el pastor es el primero en tomar ese liderazgo para hacer las cosas. Lo he visto hacer cosas pequeñas, sencillas, encargarse de comprar las cosas, de supervisar los proyectos de inicio a fin, de preocuparse porque todo lo mejor se lo demos al Señor. En todo, absolutamente en todo. Y es algo en lo que también el Señor me forma, porque hay muchas cosas en las que todavía necesito trabajar y el pastor me ayuda muchísimo a poder siempre velar por dar lo mejor para el Señor. Y ahí están algunas de las conquistas de esta casa: la televisión, el colegio, los medios, la intercesión, los varones, cómo Él se preocupa por la casa, por la iglesia, pero también por el colegio, pastor. Le damos tantas gracias a Dios por su vida y le pedimos al Señor que siga incrementando esa unción de conquista que está en usted y que nos lleva a conquistar como casa espiritual también. Gracias, pastor. Buenas noches. Quería compartirles un versículo que está en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Y dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre todo Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado, delante de ti he destruido a todos tus enemigos, te he dado nombre grande, el nombre de los grandes que hay en la tierra. Creo que el rey David, probablemente después de Jesús, es uno de los hombres de la Biblia más famosos en el mundo, ¿verdad? Es conocido porque fue un gran rey, es conocido porque tuvo grandes riquezas, extendió el territorio del pueblo de Israel, venció a todos sus enemigos, a todo aquel que se levantaba en contra del pueblo de Israel. Él tenía la gracia y el favor de Dios para destruirlo y para conquistarlo. Fue un gran salmista, fue autor en gran parte de los salmos, así que es uno de los personajes de la Biblia más conocido. Pero lo cierto es que él, antes de ser un gran rey, él fue un sencillo pero diligente pastor de ovejas. Él aprendió primero a ser diligente y a poner todo y a entregarlo todo, aún a poner su vida en sacrificio por amor al llamado que él tenía antes de ser rey. Así que él no fue grande porque fue un gran rey, él no fue grande porque tuvo muchas riquezas, él fue grande porque su corazón era grande, porque dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 13, he hallado a David, hijo de Israel, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. El Padre en este versículo no dice hallado a David, en David un hombre perfecto, un gran poeta o profeta. Él dijo he hallado un hombre conforme a mi corazón. Y hoy queremos honrar la vida de nuestro pastor, porque para ser el pastor Julio que hoy conocemos y un hombre tan lleno de la unción del Espíritu Santo, el primero fue un joven que aprendió
a doblar sus rodillas ante el Señor. Antes de ser un pastor, él fue primero un hijo que tuvo que aprender a ser diligente, aún con las pequeñas cosas que hacía, tuvo que hacerlas con entrega, con diligencia. Y eso es lo que él nos ha enseñado. En las cosas muy sencillas como limpiar un micrófono antes de guardarlo, como enrollar un cablecito para que la gente y los niños que pasen no se caigan. Pero en estas cosas tan pequeñas, tan sencillas, que a veces él las hace cuando nadie lo ve. Cambiar un foco, hacer cosas sencillas de acá de la iglesia, es ahí donde somos probados. Porque es fácil decir quizás, uy, mira ese apóstol o ese profeta tan lleno de la unción, pero ignoramos muchas veces que esas personas han tenido que pasar por procesos muy duros, muy difíciles, en los que han sido como esas aceitunas que han tenido que ser trituradas para que puedan ser formados y para que pueda brotar de ellos esa unción que Dios ha derramado sobre la vida de nuestro pastor y de nuestra pastora Sandra. Y hemos aprendido mucho sobre su diligencia, porque tuvo que enfrentar, así como David, con coraje y con valentía, muchos gigantes. Tuvo que irse a Lima como provinciano, tuvo que irse a Colombia y como extranjero, sin tener nada que aferrarse, nada. Y yo sé que, y sabemos que Dios lo permitió con un propósito, porque cuando no tenemos nada que aferrarnos, lo tenemos al más grande de todos. Lo tenemos al Padre, a quien Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Porque cuando no tenemos nada que aferrarnos, nuestro corazón se tiene que aferrar muy fuerte a nuestro Creador, a nuestro Hacedor. Y nuestro pastor Julio fue ese extranjero que, estando en Colombia, aparentemente podía no tener nada, pero él sabía que lo tenía todo en el Señor. Pastor, gracias. Gracias porque usted nos ha enseñado que no es un hombre con grandes ambiciones. Usted no anhela quizás ser llamado el profeta, aunque lo tiene ese llamado. Usted nos ha enseñado a no ambicionar las cosas terrenales, porque usted sabe que es un hijo de Dios. Gracias, pastor. Gracias porque sin ser un hombre lleno de ambiciones terrenales, es un hombre lleno del fuego del Espíritu Santo. Es un hombre que nos ha impartido a través de su vida la unción de David, esa unción que está en usted, que aprendió a ser un pastor de ovejas, sencillo, pero diligente, pero con sacrificio, con entrega. Y luego pasó a ser sacerdote, porque lo es. Usted es sacerdote y tiene esa unción de sacerdote. Tiene esa unción que nos ayuda a conquistar. Es un hombre de avance. Es un hombre de fe. Y gracias a usted que nosotros hemos podido aprender a también conquistar. Y siempre nos ha dicho que la mayor conquista es la de nuestro corazón. Siempre nos ha dicho eso. Gracias, Pastor Julio, porque esa unción de David que está en usted la ha ungido no solo para ser pastor, sino también para ser profeta, para ser sacerdote, para ser rey. Y asumió el llamado, quizás el más complejo, el más grande, pero el más honroso, que es de formar hijos para Dios. Y no cualquier hijo. Usted asumió el llamado de formar hijos que sean apasionados por el Espíritu Santo, como lo es usted. Usted asumió el llamado de formar hijos que se parezcan al Padre. Usted asumió el llamado de formar hijos que rindan su corazón, que estén dispuestos a servirles con su vida, no un servicio a medias, no un servicio tibio. Usted nos ha enseñado a servirle a Dios con todo. Gracias, pastor. Para finalizar, el Espíritu Santo, que siempre y continuamente habla este ministerio, ha utilizado el ministerio de intercesión que coordina nuestra pastora Sandra, nuestra hermana Teresita, que es una mujer ungida a quien el Señor le habla, solo que es un poco tímida, pero voy a hacer las veces de Aarón
Y ella, el Señor le habla y le muestra con visiones porque en su corazón ha sido leal no solo a Dios, sino también a sus autoridades. Así que voy a leerlo. Hace unos años, voy a intentar resumirlo lo más posible. Hace unos años la señora Teresita tuvo una visión donde le entregaban a nuestro pastor Julio unas llaves de oro muy grandes. Y estas llaves abrieron una cárcel y con ella multitudes de personas salían en libertad de esa cárcel. Y con motivo de su cumpleaños estuvo orando y recordó nuevamente esta visión que el Señor le había dado hace ya algún tiempo. Y vino una palabra ella diciendo: yo te doy, al pastor Julio, las llaves del reino, como está escrito en Mateo 16:18, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. Vamos, Y familia. este año dice el Padre: yo te doy las llaves de David, abres llaves del reino. Y estas llaves representan gobierno, un gobierno apostólico, donde hay riqueza, honra, gracia y favor. Y a través de estas llaves, el Señor le está dando a esta iglesia, a través de nuestros pastores, unción para quebrantar maldiciones que impedía que se desaten las riquezas, pero no solo las materiales, las riquezas más poderosas y las más importantes, que son las del Espíritu. Esas riquezas para conocer la profundidad de Dios y en la intimidad con Él. Una unción para llevar al pueblo de Pozos de Avivamiento, de Trujillo, del Perú, de esta nación, las riquezas, tomarlas con autoridad, las riquezas que Jesús ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Esta unción, el Señor nos dice en este tiempo como ministerio Pozos de Avivamiento, una dimensión sobrenatural. Aleluya. Para entrar en las profundidades de su palabra día a día, y que nosotros como iglesia conquistemos junto con nuestros pastores las promesas que Dios tiene para este tiempo. Pozos de Avivamiento Amén. es un pozo profundo que está unido a la fuente de agua viva, fuente que brota continuamente sin cesar, cuyas aguas refrescan el alma y deshace toda sequedad. Finalmente, estas llaves se abren cuando nosotros, como el pueblo de Dios, tenemos hambre y sed ferviente por conocer a nuestro Padre y por estar en su presencia. Que nosotros como pueblo podamos asumir ese llamado de trabajar arduamente por este avivamiento que el Señor nos ha entregado y ha confiado las llaves de su reino. ¡Aleluya! Aleluya, vamos. Aleluya. Bueno, vamos a extender las manos para que puedas tocar, amor. Ya. Vamos a extender las manos. Bueno, yo creo que el mejor regalo que puede recibir nuestro pastor y cada uno de ustedes, porque el Señor no hace excepción de personas. Si se lo da al pastor, nos lo da a nosotros. Y vamos a orar, Miki, ora tú. Bueno, vamos a orar por nuestro pastor. Poderoso Señor, gracias por esta noche preciosa. Gracias por este día 15 de febrero, bendito Padre, donde trajiste al mundo a nuestro pastor. Gracias por su vida, por la presencia que está sobre él, pero sobre todo, mi Señor, porque cada día tú le das fuerza, porque cada día tú le das esa palabra fresca para que él pueda impartirla aquí en su casa. Poderoso Señor, lo bendecimos, la abundancia del cielo viene sobre él, y como tu palabra dice, mi Señor, que mientras más vamos a ti, tu presencia crece, y ese fuego de avivamiento está sobre el pastor para esta nación del Perú, para honra y gloria de nuestro poderoso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, vamos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Bueno, lo que... Gracias familia, gracias. Un regalito, De verdad amor, de que todos me han sorprendido los hijos con esa palabra tan espontánea, realmente que me hicieron De todos, amor, porque es toda la iglesia. Levanten conmoverme, sus pancartas. ¿verdad? Por las pancartas Claro. y bueno, por este mensaje que ha sido tan combinado y que ha hablado tanto de
mi historia ya me había olvidado de tantas cosas, pero le doy gracias a Dios porque sé que ha habido un proceso, como decían los jóvenes, hay un proceso, así que no le tengamos miedo a los procesos son necesarios. Si obviamos los procesos no llegaremos a la meta. Sigue tu proceso, sigue e insiste, porque Dios tiene planes para todos nosotros. Amén. Démosle la gloria a Jesús por la vida de todos los que estamos aquí. El Amén. Señor es bueno. Gracias, Padre.